Amén, que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, en este precioso día, en esta preciosa noche. No sé el estado en donde usted lo esté viendo, sea de mañana, tarde o noche, pero deseo que el Señor Jesucristo le bendiga en gran manera. Quiero hablar de algo muy importante que es para cada uno de nosotros, es algo muy importante, lo vamos a utilizar todos los días. Esto es algo de lo que, si nosotros lo confesamos, vamos a permanecer confiados y seguros en todo lo que nosotros estamos creyendo, ¿sí? Pero antes de iniciar, quiero que usted y yo podamos orar. Si usted se encuentra en la sala, en la cocina, está viajando de pronto, no sé, esté haciendo alguna cosa y no sepa qué decirle al Señor, simplemente cierre sus ojos y dígale: Señor, habla mi vida. Y el Señor va a estar hablando a su vida. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre Santo, en esta preciosa noche, Señor Jesucristo, porque tú has sido bueno, Señor, en gran manera. Sabemos, Señor amado, que es tu misericordia la que nos acompaña todos los días, Señor. Sabemos que es la misericordia tuya la que nos mantiene con vida, Señor, y con salud. Es tu misericordia la que hace que nuestros amigos permanezcan con salud, amado Dios. Te damos gracias, Padre Santo, y te doy gracias en este precioso día, en esta preciosa noche, en este bello lugar, porque has sido tú respaldando mi vida, Señor, y me has dado la sabiduría necesaria para también hablarle a tu pueblo, Padre Santo, lo que tú estés tratando de decir, amado Dios. Padre Celestial, me coloco en tus manos, Señor, delante de tu presencia, y que todo lo que hable y diga en esta preciosa noche sea para gloria y honra de tu nombre, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Usted puede abrir su Biblia. Sí, yo sé que usted tiene una Biblia en su casa. No importa la Biblia que sea. No hay problema, no importa la Biblia que sea. Lo importante es que usted pueda ir verificando que los versículos o que lo que yo estoy hablando es lo que la Biblia enseña, es lo que realmente la palabra del Señor está tratando de decir, y que lo que yo diga acá también conste ahí en la Biblia, en la que usted está usando ahí en su casa. Amén. Gloria al Señor. Entonces, de preferencia sería bueno que usted también nos acompañe con una Biblia. Y si no tiene Biblia, sería bueno que se descargue en su celular para que usted tenga Biblia. Hay muchas maneras de conseguir una Biblia. Actualmente hay Audible, también se puede descargar en la aplicación, o a su vez puede comprarlo en una tienda o en una librería, o acercarse a una iglesia y pedir que se le venda una Biblia. Y pues supongo que las iglesias deben tener Biblias también en venta, para que usted pueda completar su librería ahí en su casa y tenga su libreta en la mano, su Biblia en mano. Vamos a abrir el libro de Mateo. Gloria al Señor. Vamos a abrir el libro de Mateo, San Mateo capítulo 24, el versículo 35. Nos dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Otra vez repetimos y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Como tema de este precioso mensaje es: yo le creo a Dios. ¿Sí? Yo quiero que usted ahí en su casa, en su mente, si de pronto no lo quiere decir en voz alta, pero quiero que usted repita: yo le creo a Dios. Vamos a ver más adelante cuál es la importancia de creerle a Dios. Vamos a conocer quiénes y cómo fueron las personas que le creyeron a Dios. Entre ellos, Abraham, que es el amigo de Dios, que se le constituyó el amigo de Dios. Y bueno, también tengo otros temas de personajes muy conocidos que creyeron a Dios. Y personalmente, yo le creo a Dios. ¿Sí? Hemos visto actualmente en nuestra vida, hemos visto tantas cosas que están sucediendo en
en el planeta, que están habiendo enfermedades, que están habiendo tantas amenazas de guerra y muchas cosas que están pasando aquí en el planeta Tierra, pero todas estas cosas nos están tratando de decir algo muy importante para que nosotros estemos pendientes de lo que va a suceder o de lo que va a pasar y va a acontecer en los próximos días. No podemos decir años porque no lo sabemos qué tiempo más podamos durar, pero algo que sí sabemos es que está cerca un acontecimiento tan grande que todos los cristianos han estado y hemos estado esperando, tanto los que estamos vivos y los que estuvieron vivos en épocas antiguas, en épocas pasadas. Ahora bien, quiero hablar de algo más a fondo sobre lo que es yo le creo a Dios. Actualmente hemos estado viviendo, no sé quién, no sé cuántos ni cuáles, pero sé que hemos estado atravesando por momentos tan duros, momentos que parecen que las cosas se nos salen de control, aunque hayamos tenido una promesa en nuestras vidas, aunque el Señor nos haya revelado algo a nosotros, pero cuando nos llega ese tiempo de prueba, ese tiempo de desierto, de incertidumbre, nos olvidamos la promesa que el Señor nos hizo anteriormente cuando Él nos dijo que no nos iba a dejar y que tampoco nos iba a desamparar. Llegan momentos en nuestra vida en donde todo lo que nosotros estamos pensando, todo lo que el Señor nos prometió, todo lo que el Señor nos dijo que nos iba a dar, resulta que en un momento de prueba todo eso se pierde, porque las aflicciones nos están acusando, el dolor, el sufrimiento nos hacen pensar y decir que a lo mejor todo lo que Dios tenía planeado para mi vida ya no va a suceder, porque ve lo que me está pasando o ve lo que estoy atravesando, lo que está sucediéndome o lo que me está pasando, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos creerle a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando o atravesando, debemos creerle a Dios. Es algo muy puntual, es algo que es o requiere de mucha paciencia, requiere de mucha fe, de mucha confianza, pero debemos creerle a Dios al 100%. Aunque las cosas no parezcan o no sean como nosotros nos estamos imaginando, o aunque la recompensa o la visión que el Señor nos indicó, nos mostró hace tiempos atrás, no se esté realizando o nada parezca lo que Dios nos estaba mostrando, es necesario que nosotros sigamos creyéndole a Dios, porque en medio de todo ese desierto, en medio de toda esa prueba, el Señor nos está moldeando para nuestro futuro, para nuestra victoria, o nos está preparando y moldeando para llevarnos al lugar en donde Él nos estaba mostrando, a donde Él nos estaba diciendo que nosotros debíamos estar y permanecer en ese lugar. Es necesario que atravesemos pruebas, es necesario que pasemos por tiempos de dolor, es necesario y muy importante que nosotros nos pongamos a orar y tengamos un padecimiento en la carne o en el espíritu, porque todo esto al final nos va a dar esa recompensa que el Señor nos mostró antes de colocarnos en ese lugar. Cuando Dios nos muestra algo, nos muestra una recompensa, el Señor nos muestra lo que vamos a alcanzar, pero nunca nos muestra el proceso que vamos a atravesar, ese proceso que nos va a hacer sufrir, ese proceso que nos va a hacer llorar. Eso es lo que a nosotros nos va a mantener fuertes para que podamos alcanzar lo que el Señor nos está mostrando o lo que el Señor nos va a dar. Es importante que atravesemos un tiempo de dolor y de sufrimiento para poder llegar al lugar en donde el Señor nos tenía planeado o donde el Señor nos quería llevar. Entonces debemos, sobre todas las cosas, seguir creyéndole a Dios. Hay que confiar y creer siempre en el Señor Jesucristo. Vamos a abrir el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice el profeta Balaam en medio de una profecía: Dios no es hombre para que mienta. Primero, no miente
y segundo, tampoco se arrepiente. Si el Señor dijo, el Señor lo hará. Y si el Señor habló, el Señor lo ejecutará. Pero Él no se echará para atrás. Él no va a hacer algo que en contra, o Él no se va a contradecir, o tampoco el Señor nos va a mostrar algo de lo que Él mismo no nos vaya a dar. Todas las cosas que el Señor nos ha mostrado, que el Señor nos ha revelado, que el Señor nos ha confirmado, son las cosas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero si atravesamos un tiempo de prueba, si atravesamos por un desierto, por algo que nos va a doler, por algo que vamos a llorar, por algo que va a ser tan doloroso, es necesario que sigamos confiando que el Señor tiene todas las cosas bajo control, ¿sí? Es importante que nosotros podamos creerle a Dios, porque como decía anteriormente, ese tiempo de desierto, ese tiempo de desánimo, todo ese tiempo que estemos atravesando, debemos luchar, debemos continuar, debemos perseverar en ello para que al final podamos recibir una corona que el Señor Jesucristo ha prometido para los que le aman. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que sin importar el tiempo, ni la edad, ni las circunstancias, ni nada de eso, este hombre siguió creyendo a Dios. Este hombre permaneció confiando en el Señor Jesucristo. Vamos a abrir, gloria a Dios, el libro de Santiago, versículo 2. Y vamos a conocer uno de los tantos hombres que confiando en el Señor Jesucristo, ellos, como decía, sin importar la edad, el tiempo o lo que ellos tengan, lo que él tenía que atravesar, él siguió pensando, confiando y esperando en el Señor Jesucristo. Nunca dejó de confiar y nunca dejó de creer. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dos cosas muy importantes que él recibió por haber confiado, por haber creído en Dios. La primera dice, Abraham creyó a Dios. Cuando Abraham cree en Dios, le fue contado por justicia y segundo, fue llamado amigo de Dios. Es importante que nosotros podamos confiar en Dios, es importante que nosotros podamos creerle a Dios, es importante que nosotros confiemos plenamente y tengamos mucha fe, porque el Señor trabaja con la fe. El Señor, lo que a Él le agrada o lo que a Él le gusta es que nosotros podamos tener fe, sin importar lo que estemos atravesando, sin importar la realidad que estemos viviendo. Lo que importa y lo más importante es que nosotros podamos confiar y creer en el Señor Jesucristo, ya que Él es el único que tiene el control y el poder en sus manos. De otra manera, el Señor no sería perfecto, ¿no es cierto? Entonces, como Dios lo sabe todo, Dios lo llena todo, Dios es capaz de todas las cosas, Dios es un todopoderoso y Él lo puede hacer todas las cosas correctamente y nada se sale del control de sus manos. Gloria al Señor. Yo le creo a Dios. En la Biblia he encontrado muchas personas que han confiado en Dios tan fuerte que no les importaba lo que la gente pensaba o lo que la gente hacía, ¿no? Ellos confiaban plenamente en el Señor Jesucristo sin importar lo que les esté pasando o lo que les toque atravesar o lo que tenían que hacer. Ellos estaban tan confiados del Señor Jesucristo que ellos decidían confiar y permanecer en el Señor. Amén. Y para esto quiero ir al libro de Hechos, versículo 27, gloria al Señor, el capítulo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pablo en un naufragio, Pablo ya fue encarcelado, ya lo iban a llevar de un lugar a otro para entrevistarlo y poderle darle una sentencia de cárcel, y resulta que cuando un rey lo arresta, enseguida lo coge, lo envía a la cárcel, de la cárcel lo saca y dice, bueno, lo vamos a llevar a otro país, a otra ciudad, y allá le dictarán juicio. Resulta que yendo por el camino, el barco en donde ellos estaban navegando, viajaban de Grecia, me parece, a Roma, y resulta que en ese viaje ellos sufren un naufragio. Y dice,
Pero siendo abatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Gloria a Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. ¿Sí? Como decía anteriormente, Pablo resulta que estaba encarcelado, estaba arrestado por haber predicado el Evangelio y haber predicado el plan de salvación a los gentiles, a los griegos, a los romanos y a todas las personas que se le cruzaban enfrente. Entonces fue arrestado y fue llevado de un lugar a otro lugar. Y resulta que en medio de esa navegación por el mar, ellos tuvieron un naufragio, lo que les iba a costar supuestamente para ellos la vida. Pero lo que Pablo tenía muy en cuenta es que el Señor le dijo, el ángel del Señor le dijo que no iban a haber pérdidas humanas. Lo que iba a haber era pérdida de la nave, pero ninguna sola persona iba a morir. Yo no sé si habían ahí de pronto algunas personas que podían y no podían nadar, pero los que podían nadar ayudaban a los que no podían nadar. El hecho era que lo que iba a pasar o lo que iba a suceder en ese lugar, aunque estén padeciendo hambres o lo que sea o sed, ellos debían y tenían que estar con vida, porque así el Señor lo dijo. Es más, ellos trataron en algún momento cuando ya naufragó el barco, llegaron a la isla de Malta y los soldados trataron de matarlos porque dijeron: a lo mejor y todos se nos pongan en contra y quieran matarnos. Y Pablo le dijo: no, tranquilo, aquí no va a pasar nada y todos vamos a estar bien. Y las personas y los soldados y los presos y todos los que estaban ahí quedaron vivos y estaban vivos, que fueron un total de 276 personas, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron trigo en el mar. Es decir, hubieron tantos presos, incluidos los soldados romanos, pero ninguno de ellos en el mar tuvo que sufrir una pérdida de vida, sino una pérdida material, que era la nave y los bienes que ellos estaban llevando. Ahora bien, algo muy importante que me gusta aquí de Pablo es que en el versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Sí? Pablo dice: el Señor me mostró una visión y dice que yo tengo que ir a compadecer allá al César. Yo tengo que estar allá en ese lugar hablando con César en Roma y tengo que decirle las cosas que están pasando. Ahora, un náufrago, las olas, las tempestades no nos pueden detener o no pueden detener el plan que tiene Dios conmigo. Pablo estaba en el barco, pero nada aseguraba que él iba a llegar sin tener alguna tempestad o sin tener ningún sufrimiento, sino que él tenía y debía de pasar por medio de este sufrimiento para que a través de eso también se glorifique el poder de Dios, para que en eso las personas que no conocen de Dios puedan conocer que hay un Dios que cuando Él dice, las cosas se cumplen. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló
y lo ejecutará. No hay una contradicción, no hay algo que el Señor diga y no lo cumpla. Todas las cosas que el Señor lo ha dicho lo va a cumplir, pero Él no nos dice que vamos a atravesar por un tiempo de tempestad. El Señor no nos dice que vamos a atravesar por un tiempo de desierto, pero algo sí nos dice es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Él nos promete es que Él va a estar con nosotros día y noche, que Él va a fortalecernos, que Él va a ser la sombra de que nosotros permaneceremos bajo la sombra de sus alas, que el que habite bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y cientos de promesas que el Señor Jesucristo ha hecho para cada uno de nosotros y para las personas que creen que el Señor Jesucristo tiene el control sobre todas las cosas. Por eso yo le creo a Dios. Amén, gloria al Señor. Y sé que cada uno de nosotros, de usted ahí atrás de pantalla, también conoce y sabe que cuando el Señor le dijo a usted que iba a recibir algo, le tomó tiempo tal vez tuvo que atravesar un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, de sufrimiento, pero al final esa recompensa que Dios dijo que usted la iba a recibir, la recibió. Dios cumplió con lo que Él le prometió, porque fiel es el que hizo la promesa. No hay una contradicción en la Biblia y el Señor tampoco se echa para atrás en los planes que Él tiene planificado. Por eso leíamos anteriormente el primer versículo en Mateo capítulo 24:35. El cielo y la tierra podrán pasar, cambiarán los tiempos, cambiarán las edades, se moverá todo lo que hay en las expansiones de los cielos, pero mis palabras permanecerán fijas, mis palabras se van a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces es muy importante que nosotros podamos creerle a Dios, que en medio de este sufrimiento, que en medio de esta enfermedad, que en medio de tantas calamidades que estamos atravesando, el Señor sigue teniendo el control en sus vidas, el Señor sigue teniendo los brazos extendidos para que nosotros corramos ante su presencia y busquemos la paz, la seguridad y la confianza que nosotros estamos buscando en los brazos del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces podemos ver aquí cómo estas personas luego del náufrago llegaron a la isla y ninguno de ellos perdió la vida. Ahora note esto, resulta que Pablo, estando en Malta, gloria al Señor, el libro de Hechos también, 28 del capítulo 1 al versículo 6, nos dice la palabra del Señor, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Pablo decía, bueno, vamos a dar con una isla, y resulta que llegaron a una isla, pero cuando estuvieron en ese lugar, ellos se enteraron que estaban en la isla que se llamaba Malta. Pablo naufragó, todos naufragaron, pero ninguno conocía su paradero hasta que los moradores dijeron, esto es Malta. Ahora bien, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, es decir, nos trataron tan bien, por eso dice, no con poca humanidad, sino con mucha humanidad, nos trataron tan bien, gloria a Dios, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces habiendo recogido Pablo, note esto, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. ¿Sí? Resulta que Pablo dice, bueno, ahí está el fuego, vamos a poner más leña. Pablo agarra unas ramas secas y al momento que las introduce en el fuego, una serpiente sale de por las ramas de por ahí y se le prende en la mano, es decir, lo muerde en la mano, y las personas se quedaron asombradas y dijeron, seguramente este es un tremendo pecador porque la serpiente lo mordió, está escapando de la justicia, se salvó de algo, pero de esta no se salva. Eso pensaron ellos, pero en realidad Pablo estaba confiado y seguro que tenía una palabra de parte de Dios que le decía, debes compadecer ante el César
en Roma. Pablo lo tenía eso muy en cuenta, que en Romanos 1, versículo 16, dice abiertamente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Pablo lo tenía muy en cuenta, que él tenía y debía predicar y anunciar el Evangelio de verdad en Roma. Y no había algo aquí en la tierra que pudiese detener esa gran promesa que Pablo tenía de llegar a ese lugar y anunciar el Evangelio y la palabra del Señor. Así que los moradores no conocían eso y directamente le dijeron en sus mentes: este hombre es pecador y lo que ahora le toca es una verdadera justicia, una mordida de una serpiente. Gloria al Señor. Dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Vemos qué importante es esto. Note esto. El Señor le dice: mira, Pablo, tú debes ir y predicar el Evangelio en Roma. Es necesario que tú estés allá en Grecia, en Roma, en Gálatas, en Efeso, allá en Colosas, en todo lado. Pero no le dice: va a haber un naufragio, te va a morder una serpiente. La gente te va a hablar y te va a criticar porque te mordió una serpiente y van a dictar un mal juicio contra ti. Todas las cosas, todos los males que a él estaban pasando o que a él estaban sucediendo, el Señor no le dijo. Y no es que el Señor sea malo, y por qué no le advirtió, y por qué el Señor no lo cuidó, y por qué le pasó lo que te tenía que pasar. No. Ese tiempo de sufrimiento que él padeció, esa serpiente, ese naufragio que él estaba viviendo, le hacían pensar, y cada vez su fe se iba creciendo, porque decía: nadie va a perecer, porque el Señor me dijo que teníamos que llegar allá. Y la fe en él cada vez crece y crece, y aunque le picaba una serpiente, él decía: no me va a pasar nada, porque el Señor me dijo que yo tenía que estar allá, y aunque pase lo que tenga que pasar, yo voy a seguir confiando y creyendo en el Señor, que allá está mi meta, que ese es el lugar en donde yo tengo que estar. Gloria al Señor. Muchos de nosotros no sé quién, pero recuerdo un tiempo de alguien que me decía, o contaba más bien un testimonio, y decía: yo llevo años por mi esposo, yo lo veía, dice ella, yo lo veía que el Señor me mostraba, yo lo veía que él estaba ahí en la iglesia adorando a Dios, él estaba ahí en los pies del Señor Jesucristo, y llevó ella años, no recuerdo si fueron 6 o 9 años que llevaba orando por su esposo, llevaba hora y hora, hasta que el día que el Señor la trajo, que el Señor lo trajo a él, a los pies del Señor Jesucristo, para que adore. Y todo lo que ella había pensado, todo lo que ella había sido revelado, todo eso se le cumplió. Sin embargo, detrás de todo ese proceso, ella decía: mi marido algunas veces llegaba borracho, a veces ni siquiera llegaba a la casa, a veces ya ni siquiera nos atendía, ni siquiera vivía a veces con nosotros, ya se iba 2 meses, no llegaba, no parecía, tocaba irlo a buscar y lo de aquí, pero siempre tenía la confianza de que Dios lo tenía que traer en algún momento a adorar al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces es muy importante que nosotros confiemos, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar del desierto o de las tormentas o las dificultades que nosotros estemos atravesando. Es importante que nosotros podamos creerle a Dios, porque detrás de todo eso hay una gran recompensa que nos espera allá en los cielos. El Señor nos promete algo lindo, pero eso de ahí tiene que ser sufrido antes de haberlo merecido. Vamos a recordar y vamos a ver cómo los atletas viven un tiempo de rutina, de dolor muscular, para poder lograr una gran victoria. Ellos se preparan. Una vez vi una imagen de Usain Bolt, me parece que algo así se llama, uno de los corredores más veloces del mundo. Él vivía entrenándose desde su niñez hasta una edad ya de 30 años más o menos aproximadamente. Él desde su niñez, su pubertad, su juventud, su adolescencia, su adultez, él estuvo entrena y entrena.
Día tras día vivía completamente haciendo ejercicios, ejercitando su cuerpo, sufriendo en algunos momentos, tratando de mejorar los récords, hasta el día que le tocó una gran victoria de 1 minuto, tal vez, o 2 minutos, para llegar a la meta, y fue coronado como el mejor corredor del mundo. Es importante que nosotros también podamos prepararnos todos los días, aunque tengamos un tiempo de sufrimiento, aunque tengamos un tiempo de desierto o tengamos un tiempo de dolor. Nosotros debemos confiar en Dios, debemos permanecer que es el Señor que nos dará una victoria, y a pesar de lo que estemos atravesando, el Señor va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Gloria al Señor. Entonces todo esto es algo lindo para mí, porque podemos darnos cuenta y podemos ver cómo las personas que creen en Dios nunca son desamparadas. Se aferran tan bien a las promesas de Dios que día y noche meditan en ella, como decía el Salmo 1:1, que su ley medita de día y de noche. Y quien hace esto será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El agua puede estar golpeando el árbol, el agua puede estar tratando de tumbar el árbol, pero estará bien plantado y dará su fruto en su tiempo, y su hoja no caerá por una simple tormenta o por una simple tempestad. Entonces Pablo vivía confiado. El Señor me dijo, el Señor cumplirá, el Señor lo hará. ¿Sí? Yo personalmente le creo a Dios. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, sé que el Señor tiene un propósito para mi vida, que día y noche digo: Señor, tú sabes a dónde voy a estar, prepara mi vida, aunque tenga que sufrir, o aunque el camino sea largo, aunque el camino sea duro, sé que el Señor me va a dar una recompensa, y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El cielo y la tierra podrán pasar, podrán suceder, cambiarán tiempos, edades, estaciones, lo que sea, pero su palabra no cambiará. Gloria al Señor. Vamos a abrir el libro de Hebreos. Gloria al Señor, el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 20. Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice Pablo otra vez, luego de tantos años que Pablo recordaba los que Pablo vivía, o quizá recordaba cómo venía de un naufragio, mordido de la serpiente, arrestado, siendo latigado, castigado. Luego de todo este padecimiento, Pablo dice en Hebreos, luego de algunos años, Pablo dice: mantengamos firme. Estemos confiados, estemos seguros. Pablo dice: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Pablo recuerda y dice: yo tenía un naufragio hace algunos años atrás, pero yo estaba firme, confiado y seguro que fiel es el que hizo la promesa. ¿Sí? Algo similar puede pasar en nosotros, que a pesar de edades, a pesar de tiempos, a pesar de lo que estemos viviendo, debemos mantenernos firmes y sin dudar y sin tambalear de la profesión de nuestra esperanza. Debemos de confiar seguros en el Señor, debemos de estar completamente convencidos que es el Señor que nos dará una recompensa, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que hizo la promesa. Si el Señor lo dijo, el Señor lo va a cumplir. Si el Señor nos prometió algo, el Señor lo va a hacer. Si hemos visto confirmaciones de parte de Dios en respuesta a nuestras oraciones, debemos confiar y creer que es el Señor quien tiene el control sobre nuestras vidas, sobre nuestras oraciones, y que es Él quien nos dará una recompensa de la cual de antemano el Señor ya se la había preparado. De antemano el Señor ya había tenido una recompensa para nuestras vidas. Gloria al Señor. En la Biblia podemos ver muchas promesas. El libro de Josué, el libro de Reyes, el libro de los Salmos, en Proverbios, en Eclesiastés, en Jeremías, en Isaías. En la Biblia podemos ver muchas promesas que Dios hace a cada uno de nosotros. Y quiero hablar solamente de dos
promesas, de las tantas promesas que el Señor ha hecho a su pueblo. El Señor, yo recuerdo el tiempo cuando el Señor, yo iba a salir al ministerio y yo le decía, Señor, yo cómo sé que tú eres el que me está enviando y no es una emoción mía. Me puse a orar en el altar, en el frente, yo llegué en la parte de atrás, yo ya tuve la emoción de ir al ministerio y por supuesto anteriormente ya tuve una visión y pude notar que era el lugar en donde actualmente estoy y yo sé que es por una razón. Cuando llegué al altar al Señor, delante del Señor Jesucristo, yo le dije, Señor, ¿cómo yo puedo estar seguro que eres tú quien me está enviando y que no es una emoción, que no es una ilusión? Y resulta que dentro de mi cabeza no es algo que yo me inventé, sino fue algo o alguien que habló directamente a mi vida y me dijo, no te dejaré ni te desampararé, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo me quedé asombrado por lo que sucedió en mi vida y yo dije, Señor, ¿cómo pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Y no lo sé, tuve tantas preguntas que me quedé así en blanco y solamente me daba emoción en el corazón y mis lágrimas eran de emoción y de tanta felicidad que el Señor por primera vez me había hablado y cuando me habla simplemente me dice, no te voy a dejar y tampoco te voy a desamparar. Es muy importante y es muy lindo y me he dado cuenta cómo el Señor cada día ha venido prosperando mi vida, cómo el Señor ha venido respaldando mi vida, cómo es el Señor que no me ha dejado solo. Eso está en el libro de Josué 1:5 y también en Isaías 41:10. Me he dado cuenta y he visto que el Señor no me ha dejado en primer lugar, tampoco me ha desamparado. El Señor siempre me ha sostenido con la diestra de su justicia. Han habido tiempos que ni siquiera he podido hacer algo y resulta que Dios mismo es quien se encarga de hacer lo que yo estaba tratando o lo que yo estaba necesitando o lo que yo estaba pidiendo. El día de hoy me senté aquí en el estudio y dije, Señor, ¿qué hablo? Señor, necesito una palabra y no sabía qué hablar, no sabía qué decir, que cogí el esfero y escribí en la agenda, puse no sé. Creí que iba a predicar sobre algo así, sobre no sé. Eso fue como a las 11 de la mañana. Eran las 5 de la tarde y yo estaba en no sé, estaba en blanco. Decía, Señor, he orado y tu palabra dice que no me vas a dejar, Señor, ayúdame. Y venía hora y Señor, ayúdame, necesito una palabra. Fui a la cocina, hice la merienda, puse una enseñanza también. Y cuando terminó esta enseñanza, al inicio le dije, Señor, necesito una palabra tuya para hablarle a las personas que están viendo este video, porque ellas también están necesitadas, así como yo necesito de ti. Y resulta que luego que terminó el video, me llegó una palabra a mi mente que me dijo, yo le creo a Dios. Y ahí es cuando vine tan emocionado acá nuevamente al estudio que cogí la computadora y empecé, yo le creo a Dios. Y comencé a hacer tantas cosas y cuando estaba escribiendo me daban tanta felicidad que ni siquiera podía reír, sino más bien lloraba de tanta felicidad de cómo el Señor estaba respaldando y haciendo grandes cosas en mi vida, que cuando yo creo que ya no se puede más, es el Señor quien me está dando un empuje y sé que el Señor también nos está fortaleciendo a mí y a la persona que está viendo este video atrás de cámaras. Es por eso que tengo esto de aquí, porque estaba tan feliz y mis lágrimas emocionaban, mis lágrimas reflejaban esa emoción que tengo al Señor Jesucristo. Personalmente, yo le creo a Dios. Aunque pase lo que pase, yo le creo a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor Jesucristo y vamos a pedirle al Señor que Él sea quien cada día nos enseñe a confiar en Él, que el Señor sea cada día enseñándonos a permanecer firmes en la esperanza, confiados y seguros en la esperanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a pedir al Señor que Él nos sea dando fuerzas para que en ese tiempo de dolor y de sufrimiento nosotros podamos confiar y creerle a Dios. Personalmente, yo le creo a Dios. Vamos a orar.
Amado Dios, Padre Celestial, bendito y soberano Rey, te doy gracias, Padre Santo, en este precioso lugar, mi Dios, en esta preciosa noche. Te doy gracias porque tú has sido bueno, Señor, en gran manera. Sabemos, Señor, y yo sé personalmente que eres tú quien está siempre respaldando mi vida, Señor, y te doy gracias porque tú eres bueno, Padre Celestial. Te doy gracias también por cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos, amado Dios, quienes están viendo los videos cada domingo, Señor Jesucristo. Dales fuerza, Señor, dales valor, dales ánimos para que cada día que estén atravesando algún tipo de prueba, de necesidad, de lucha o las adversidades que estén pasando, que ellos crean que en medio de ese dolor hay esperanza, Señor, que tú tienes todas las cosas bajo control y que ellos puedan creerte, Señor Jesucristo, que las promesas que existen, que hay en la Biblia, ellos pueden confiar plenamente, Señor, en que tú tienes el control, que tú nos darás la fuerza, que tú nos darás, Señor Jesucristo, lo que nuestro cuerpo necesita, amado Dios, lo que nuestro espíritu anhela, Padre Santo. Te doy gracias en esta preciosa noche, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor Jesucristo, en gran manera. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Que la paz del Señor gobierne en sus vidas. Que el Señor les bendiga.